Cordial saludo, mi nombre es Luisa Fernanda Bermúdez Contreras y en conjunto con los compañeros Luis Eduardo Acevedo Páez y Nidia Estela Gómez Franco vamos a sustentar el proyecto cuantitativo que hemos venido trabajando durante este periodo académico. Los contenidos que vamos a socializar son introducción, el problema, marco teórico, marco metodológico, conclusiones y referencias bibliográficas. Introducción. La disponibilidad de agua potable es un elemento fundamental para garantizar el bienestar social, el desarrollo económico y la salud pública de cualquier comunidad. Sin embargo, durante los años 2024 y 2025, el municipio de Sopó enfrentó una de las crisis hídricas más significativas de su historia reciente. Esto debido al aumento del consumo y las variaciones climáticas asociadas al fenómeno del Niño, lo que obligó a las entidades gubernamentales a realizar racionamiento de agua potable en la región. La presente investigación se desarrollará con el propósito de comprender de manera integral esta problemática que afectó directamente a la comunidad, el acceso al agua potable y las implicaciones derivadas de su racionamiento. El problema. El título de la investigación es Impactos del Programa de Racionamiento por Crisis Hídricas 2024-2025, problemáticas, afectaciones y consecuencias, todo lo que deberías saber. La pregunta de investigación fue cuáles son los impactos sociales, económicos y de salud pública que genera el programa de racionamiento de agua potable implementado en el municipio de Sopó durante la crisis hídrica 2024 y 2025 y cómo percibe la comunidad la efectividad de las medidas adoptadas para mitigar dichas afectaciones. Los objetivos de la investigación: identificar la frecuencia y la duración de los cortes de agua en el municipio de Sopó durante el programa de racionamiento en los años 2024 y 2025, evaluar los efectos económicos en los hogares y sectores productivos como el comercio, servicios y agricultura derivados del racionamiento de agua, analizar las afectaciones a la salud pública reportadas por la población durante el periodo de racionamiento y examinar la percepción del ciudadano sobre la efectividad del cronograma de cortes y las estrategias de mitigación implementadas. Justificación y delimitación. La investigación sobre el racionamiento de agua en Sopó durante los años 2024 y 2025 es importante porque esta medida, que incluyó cortes de hasta 24 horas y afectó a más de 1.5 millones de personas en Bogotá y los municipios aledaños, generó impactos significativos en la vida diaria, la economía local y la salud pública. Analizar esta situación permitirá comprender cómo la comunidad enfrentó el racionamiento, qué tan efectivas fueron las medidas de mitigación aplicadas, como turnos programados, suministros por carrotanques y campañas de ahorro, y cómo influyeron factores socioeconómicos como ingresos, medios de almacenamiento y gastos adicionales en agua. Además, se estudiarán las afectaciones económicas por sector, desde la industria y el comercio hasta la educación y la salud, así como los riesgos sanitarios aumentados durante los cortes. Finalmente, este análisis, centrado en el periodo completo del racionamiento y en la población de Sopó, aportará información útil para futuras estrategias de gestión de recursos hídricos y fortalecer la preservación ante nuevas crisis climáticas. Antecedentes. El fenómeno del Niño, una alteración climática que causa el calentamiento de las aguas del Pacífico y modifica los patrones de lluvia y temperatura a nivel global, afectó gravemente a Colombia en 2024. El país experimentó una fuerte sequía que redujo significativamente las lluvias y disminuyó los niveles de embalses que abastecen a Bogotá y municipios cercanos, incluidos Sopó, Cundinamarca. El sistema Chingaza, principal fuente de agua para Bogotá,
llegó a niveles críticos entre el 36% y el 40% de su capacidad. Otros sistemas hídricos, como el subsistema agregado norte y sur, también presentaron tensiones y disminución de reservas. Como respuesta, se implementó un plan de racionamiento consistente en cortes de agua de 24 horas cada 9 días, aplicados de forma rotativa en Bogotá y 11 municipios de la Sabana, entre ellos Cajicá, Chía, Cota, Soacha y Tocancipá. La medida comenzó en abril de 2024 con el objetivo de garantizar el suministro de agua potable mediante un uso controlado y responsable del recurso, y afectó directamente a alrededor de 1.5 millones de personas, como ya se había dicho anteriormente. Marco teórico. Tipo de investigación. Para el estudio sobre el razonamiento y acceso al agua potable en el municipio de Sopó, se adopta un enfoque cuantitativo, transversal y con alcance descriptivo y correlacional, que nos permite entender más a fondo los alcances y los impactos que tuvo esta problemática en el municipio de Sopó. Población y muestra. La población de estudio para esta investigación fue la población del municipio de Sopó, Cundinamarca, durante una problemática con el razonamiento de agua potable, donde como muestra para la investigación se tomaron tres representantes de cada una de las juntas directivas de la acción comunal del municipio para hacer las reuniones correspondientes y recopilar la información necesaria para la situación. Instrumento de recolección de datos. Para esta investigación optamos por utilizar una herramienta virtual de encuestas para recopilar toda la información necesaria con preguntas coherentes y cerradas, algunas semiabiertas, relacionadas con las siguientes variables del estudio: frecuencia de interrupciones en el suministro de agua, impacto en actividades cotidianas del hogar, costos adicionales y afectaciones económicas, percepción sobre la gestión institucional de la crisis y nivel de información y comunicación recibida por parte de las autoridades. Todo esto con el fin de señalar esas preguntas específicas necesarias de resolver, donde nos permitiera entender las consecuencias y la perspectiva que tenía la comunidad acerca de la problemática y sus afectaciones. Hipótesis. Para esta investigación nos basamos en cuatro hipótesis relacionadas de diferentes autores, donde una de ellas era las fuentes naturales de agua potable y su tratamiento. Aquí nos explica un poco de cómo es la percepción que se tiene del agua como recurso esencial para la vida, el bienestar social y el desarrollo económico de las comunidades, según informa la Organización Mundial de la Salud, que es un recurso vital para los seres humanos, un recurso indispensable para su existencia y por ende su sostenibilidad durante los años. La segunda hipótesis es los sistemas de distribución y racionamiento desigual. En esta nos basamos un poco más en cómo este recurso tan importante está distribuido de manera desproporcional entre las poblaciones y comunidades del país, expresando un poco cómo los autores perciben esa distribución de agua en los diferentes recursos, del recurso hídrico para llegar a los hogares, industrias y demás consumidores a tiempo y en las condiciones de seguridad necesarias. La tercera hipótesis que trabajamos para esta investigación fue el agua como derecho humano con una perspectiva en el marco legislativo. En esta nos enfocamos un poco más en la parte del derecho humano al agua potable y el saneamiento. Explica la Asamblea General de las Naciones Unidas, un informe del 2010, que explícitamente es un derecho esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos, pero también reconoce la importancia del control de su cuidado y salubridad. Aquí se expone más un poco de cómo debemos preocuparnos por el cuidado y el tratamiento del agua potable, ya que resulta ser un recurso al que todos accedemos y con muchas problemáticas. Y por último, como cuarta hipótesis,
Tuvimos la adecuada distribución y control sistemático para evitar problemas de salud pública. En este nos basamos un poco más en la investigación de los autores de cómo el mal tratamiento del agua y el mal cuidado de esta puede representar una problemática importante para la salud humana de todos sus consumidores, ya que al tener almacenamientos contaminados, estos afectarían la calidad del agua y su salubridad. Y de esta forma, al llegar a los consumidores en ese estado, todos se iban a ver afectados. Se llevaron diferentes investigaciones de situaciones que se presentaron para llevar a cabo esta investigación por ellos. Em, por último, proceso de aplicación de instrumento. Ya aquí un poco exponemos de cómo fue ese procedimiento que llevamos a cabo para implementar la aplicación del instrumento de recolección de datos de nuestra investigación, donde se buscaba encontrar una metodología que permitiera recopilar la información y los datos necesarios de la manera más efectiva para poder hacer el estudio del caso, siendo la tecnología el método más eficaz, ya que es un instrumento o una herramienta que nos permite recopilar información mucho más rápido de diferentes fuentes de investigación o de diferentes colaboraciones. Entonces, fue como el método más efectivo que encontramos para recopilar esa información de todas las comunidades, sus afectaciones y sus diferentes perspectivas. También reunirnos con investigadores especializados en el tema que nos brindaran esa información importante, donde el instrumento se basaba en las encuestas digitales de las que hablamos anteriormente. Para esta, para este proceso de la aplicación del instrumento de recolección de datos, se llevaron estos 6 pasos. Primero, se hizo una reunión con los representantes de las diferentes juntas de acción comunal. Después se estudió más a profundidad las problemáticas, sus consecuencias, impactos. Se hizo después una encuesta general de las comunidades para recopilar esa información de su perspectiva y los impactos. Después se analizaron los datos. Siguiente, se recopilaron las opiniones y recomendaciones para las comunidades, recomendaciones que nos brindaban investigaciones más profundas o problemáticas hipotéticas que de diferentes investigadores más especializados en la problemática. Y por último, se hizo una reunión entre todos los participantes para exponer los resultados y datos estadísticos, el análisis que se hizo acerca de la situación y su impacto. También se brindaron diferentes recomendaciones para precaución y preparación ante situaciones futuras o similares que pudiesen presentarse. Vamos con la diapositiva 3, proceso de análisis de la información. El análisis de información recolectada en estudios realiza siguiendo un proceso ordenado que garantiza la calidad, validez y confiabilidad de los resultados. También vemos un proceso de estadístico cuantitativo, herramientas tecnológicas, especialmente a continuación le voy a explicar un proceso. Organización y depuración de información, procedimientos de datos y análisis estadísticos. También presentación de resultados mediante las tablas o las estadísticas que se saquen. Vamos con la diapositiva 14, establece resultados. Es una fase de proyectos. Tenemos planteamiento de problema, un análisis, un resultado y unas conclusiones. En la fase 2 tenemos problema de investigación. Fase 3, marco teórico. Fase 4, metodología de investigación y cuantitativa. Y fase 5, presentación de proyectos cuantitativos. Cada uno tiene un análisis específico. Reconocimiento del agua, relacionamiento de crisis regional, suministro y racionamiento, todo tipo de investigación y resumen entre los 3 capítulos de trabajadores. Los resultados, realizar preguntas y definir alcance de estudio, definir los impactos de nivel, se expone hipótesis acerca, se define el enfoque, se enfoca problemas de marco. Y por último, las conclusiones. Tras la crisis del planteamiento, se requiere un estudio profundo. A través de varios estudios críticos se expone el agua o se miran todas sus enfermedades, tanto positivas como negativas, de acuerdo para la salud de la gente involucrada. Se presenta estudios de todo proyecto llevando a cabo sus resultados. Por último, tenemos las conclusiones.
En general, el racionamiento de agua en Sopó durante la crisis hídrica 2024, del 2024 al 2025 generó afectaciones sociales, económicas y de salud pública que impactaron la vida cotidiana de la comunidad. Asumieron costos adicionales al modificar sus actividades básicas, la disminución del acceso a agua que aumenta el riesgos relacionados con la higiene y posibles enfermedades, especialmente en los grupos más vulnerables. La mayoría de los habitantes percibió que las medidas implementadas por el municipio fueron insuficientes, lo que evidencia debilidades de la planeación, la infraestructura y la comunicación institucional. El Comité de Instituciones resalta la necesidad urgente de mejorar la gestión de resultados hídricos y fortalecer los planes de prevención para futuras emergencias. Muchas gracias, Nidia Gómez.